meu nom és Nani Valero, vinc en representació de l'Ajuntament de Sabadell, de la regidoria de Drets Civils, i volia fer dos comentaris. Un, explicar-vos una miqueta l'experiència que vam fent a Sabadell. Des del 2004 va haver tot un seguit de situacions violentes amb grups d'extrema dreta que una mica ens van portar a l'Ajuntament a crear la Comissió de la Convivència. Està funcionant des del 2004, d'aleshores ençà hem fet molta feina, d'algunes de les coses que proposàveu o que dèieu a la taula com a línies de treball. Fruit de tots aquests anys hem mantingut un conveni amb Som Racisme, del que estem molt satisfets, també amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ens ha permès crear una llista d'advocats d'ofici especialitzat en temes de discriminació racista, xenòfoba i homòfoba, que al llarg d'aquests anys ens ha permès poder perseguir, poder estratar molt les accions dels grups d'extrema dreta a Sabadell. Actualment tenim encara causes vives, però també tenim alguns elements de l'extrema dreta en presó, mercès a l'acusació particular i el suport de l'Ajuntament amb el Col·legi d'Advocats especialitzat en aquest sentit. Darrerament, fa pocs mesos, vam poder convidar el fiscal Miguel Ángel Aguilar a una de les reunions mensuals de la Comissió de la Convivència. Ell ens va explicar el servei de la seva fiscalia i una de les coses, una de les conclusions que arribava era una tremenda frustració compartida sobre l'article 510 del Codi Penal, que expressava que era certament ambigu entre la paraula provocar, incitar, i que això havia permès que el tema de la llibreria Calqui o algunes altres acabessin o estiguessin en unes vies que entre tots també pensàvem que no eren les més idònies. I a la Comissió de la Convivència ens estem plantejant en aquest moment poder analitzar una miqueta si d'alguna manera la societat civil, un ajuntament o entitats podem fer un estudi, analitzar o fer alguna proposta de modificació d'aquest article 510 del Codi Penal. Us ho dic perquè nosaltres ens hi posarem, ens hi volem arremangar a fer aquesta feina i ens agradaria poder comptar amb entitats com Som Racisme o com alguna altra en aquest camí que podem fer plegats. I segona, una pregunta també que us volia fer és si d'alguna manera us arriben casos que tinguin vinculació amb el tema de la discriminació quant a llibertat religiosa. Sabem que es barregen temes culturals amb temes d'identitat religiosa, que hi ha situacions de discriminació per les diferents cultes que tenim actualment en la nostra societat, i percebem a Sabadell, i una mica és compartit, que hi ha un cert desconeixement també del que és la Constitució, la llei orgànica de llibertat religiosa, que això provoca situacions de discriminació que potser no acaben d'estar molt ben ateses o recollides. Gràcies. A veure, casos en què la problemàtica hagi estat per una qüestió religiosa, nosaltres no hem atès, no ho tenim contemplat tampoc dintre de les nostres tipologies com la més habitual, ni molt menys. No és l'habitual el que ens ha arribat, però sí que és veritat que hi ha hagut casos que hem assumit que es trasllueix una part que té a veure, per exemple, qüestions que tenen a veure amb accés a l'educació. Doncs quan hi ha hagut alguna discriminació en aquest àmbit, potser s'ha generat més en un àmbit en el que el col·lectiu o la persona, en aquest cas concret víctima, que havíem d'atendre, doncs era musulmana. I això no era tant, potser per una qüestió marroquí, sinó per el fet que fos d'origen marroquí o de nacionalitat marroquina, sinó que més aviat practicava aquesta religió. Llavors, clar, no és un dels perfils que més habitual trobem, però sí que a vegades imprenya una miqueta tota o alguna de les qüestions que ens arriben.
quería en primer lugar felicitar a quienes estáis en la mesa y particularmente a quienes son de forma pública. Yo creo que el trabajo que lleva haciendo desde hace tanto tiempo y el que sigue haciendo y seguirá haciendo es un trabajo no solamente admirable y justo, sino que absolutamente indispensable. Habida cuenta de que escribís todos en diferentes intervenciones en una sociedad donde la discriminación domina, la discriminación racial o étnica o de cualquier otro nivel, pero en este caso esta forma de discriminación, dijo un famoso profesor de filosofía del derecho que la discriminación es tan inmoral como la esclavitud, y creo que no he exagerado. Es decir, a mí hay algunas cosas que me han dejado preocupado y que yo transmito con eso. Aparte de problemas que parecen menores pero que no lo son, que es el tema de los intérpretes, es decir, que no haya oficialmente intérpretes para facilitar la comunicación de las personas que son detenidas y trasladadas a los juzgados de guardia, como que en la comisaría de policía tampoco debe haber intérpretes, pero bueno, en la comisaría de policía de los Mossos d'Esquadra, que es donde van ahora. Pero incluso en el juzgado de guardia, que no haya todavía intérpretes oficiales y que lo desempeñen en empresas privadas, me parece una carencia de la Administración de Justicia insultante. Y en una sociedad con un volumen de inmigración como el que tenemos, que ahora parece que haya una línea descendente por razón de la crisis, etc. Pero una sociedad que ya es multicultural, que ya hay una presencia importante de grupos de personas procedentes de otros países diversos, donde la lengua materna, la lengua oficial, no es ni el catalán ni el castellano. Que no haya estas intérpretes es una carencia de la Administración de Justicia ya realmente grave, y que yo creo que se debería denunciar ante las instancias correspondientes o del Ministerio de Justicia o del Gobierno de la Generalitat y su Consejería de Justicia, donde sea, pero eso hay que denunciarlo y exigirlo. No es posible que mientras tenemos médicos forenses que son funcionarios públicos, por ejemplo, no podamos tener un tipo de funcionarios intérpretes. Hay unas facultades que se llaman de traducción e interpretación, por tanto podría haber profesionales que por un coste seguramente menor del que representa la contratación de servicios externos, como son estas empresas de intérpretes, podrían prestar ese servicio con mayor eficacia, porque realmente de las facultades de traducción e interpretación hay personas que hacen esto. Segundo tema, el tema de los juicios de faltas y de las injurias leves y la presencia o no del fiscal. Yo pienso que hay una previsión en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que parece que nadie está dispuesto a desarrollar, que son la creación de los llamados juzgados de proximidad, que representa la creación de los antiguos juzgados de distrito, juzgados elegidos por los ayuntamientos, por una prueba para garantizar su idoneidad, etcétera, que son, pero no se les exige una formación especializada mediante una oposición como la que se exige ahora para ser juez, ser fiscal, y por tanto, bueno, pues que se desarrollen las leyes orgánicas, que se desarrolle el Estatuto de Autonomía, que para eso está. Otra cosa es que nadie quiera desarrollar el Estatuto de Autonomía, otra cosa porque el gobierno que está gobernando fue el que impugnó ante el Tribunal Constitucional el Estatuto de Autonomía, lo cual es el que estamos en esa paradoja. Pero el juzgado de proximidad es una alternativa a que los jueces de instrucción hoy, que son jueces profesionales, etcétera, estén llevando juicios de falta como quien como quien despacha patatas en una frutería. Es igual. En cuanto a la presencia o no de fiscales en injurias llamadas leves, en los términos en que Óscar ha definido esas llamadas injurias que él ha llamado leves o que deben ser leves según el Código Penal, yo no recuerdo exactamente los términos, a mí me parece gravísimo. En primer lugar, que llamar a una persona, esa expresión que a mí me cuesta repetir, pero que tú has dicho con toda claridad, como morro de mierda o estas cosas, es decir, llamar a esto injuria leve, ya me parece clarísimo. Eso son injurias graves, porque hay un elemento discriminatorio fundamental en la expresión, y por tanto, llamar a esto injuria leve me parece una calificación penal completamente errónea, completamente equivocada.
y que no se ajusta a lo que significa el concepto de la discriminación. Que no olvidemos que según la ley de igualdad de trato significa un trato humillante u ofensivo. Un trato humillante u ofensivo es llamar a una persona de esa manera o de otra semejante. Por tanto, lo que tenía que hacerse con estas injurias no es considerarla leve, es considerarla grave y llevarla a un juicio como corresponde en el juzgado de lo penal correspondiente. Y el fiscal, naturalmente, estará presente. No puede permitirse no estar. Yo no admito, y me parece inconcebible, y habría que denunciarlo a los fiscales, donde llega un juicio de esta naturaleza por injurias, según parece se llaman leves, contra personas inmigrantes, donde hay un factor de humillación, incluso pública, de estas personas. Los fiscales entiendan que no tienen por qué estar aquí. Me parece un error de planteamiento garrafal. Pero en fin, eso me parece que es así, por lo tanto ya se adoptarán las medidas que sean oportunas. Yo lo que sí creo que, oídos todo lo que habéis dicho, seguimos en una sociedad donde la discriminación es un factor, yo diría que casi constitutivo de la administración pública, y no digamos de determinadas comunidades de personas o de vecinos o de lo que sea. Por tanto, la respuesta debe ser enérgica y debe ser exigente. Yo pienso que realmente la creación de la Fiscalía Especializada fue una conquista histórica en Cataluña y en Barcelona en particular, y el desempeño de sus funciones por el fiscal Miguel Ángel Aguilar, pero no basta una institución ni basta una persona, hacen falta más personas y más decisión para afrontar todo lo que estáis describiendo y las carencias que todavía subsisten en la administración. Por tanto, yo espero que vuestro esfuerzo vaya en una buena dirección. Yo solamente termino con una sugerencia. En la Constitución hay un derecho que se llama derecho de petición. Creo que es el artículo 127 o 129 de la Constitución, no recuerdo, que está desarrollado por una ley orgánica de 2001, que consiste en exigir, según dice la ley orgánica, en expresar, en entendernos según para los ciudadanos, o quejas, o sugerencias, o explicaciones. ¿Por qué no empezamos a ejercer todos el derecho de petición individual o colectivo? Porque lo admite en ambas formas la ley orgánica, que se aprobó en el año 2001, insisto, no recuerdo el número de la ley, creo que 34, 2001. Y empezamos a pedir explicaciones a los organismos diversos de todas las carencias que continuamente vamos abordando. Esa cuestión de tener un impreso, un modelo, y ir repartiéndoselo a todos y cada uno de los ciudadanos que se ven afectados por tratos desconsiderados, por tratos humillantes, por tratos ofensivos, por tratos discriminatorios. En general, exigir explicaciones a las autoridades públicas para que respondan ante los ciudadanos en particular de por qué observan un comportamiento que está en contradicción con la ley. Porque si está en contradicción con la ley no la pueden observar, si no serían denunciables ante la autoridad correspondiente. Yo pienso que una cierta actitud beligerante como la que ha mantenido el racismo es indispensable, no solamente ante los tribunales penales sino ante la administración pública en general, sea estatal, sea autonómica, sea local, es indiferente, y yo pienso que ese es el camino que tenemos que emprender, porque en esta sociedad estamos ya y vamos a estar siempre así, es decir, con esta multiculturalidad que nos constituye, y todos somos personas, y todos exigimos y debemos exigir el mismo respeto por razón de nuestra propia dignidad, con independencia del origen étnico, racial, color de la piel, etcétera, que es un dato absolutamente secundario, porque la condición humana es lo único que nos une, que permite exigir ciertas respuestas. Por tanto, yo pienso que sigáis por ese camino que ya estáis, y que lo vais a seguir con toda seguridad, y en el tiempo acompañemos, nos introduzcamos nuevos elementos de exigencia ante la administración pública para obligarles a darnos cuenta, incluido el Tribunal Superior de Justicia, incluido la Fiscalía, incluido cualquier órgano de la administración pública, como digo, de cualquier naturaleza. Creo que tienen que estar dando explicaciones de por qué lo hacen, y si lo hacen mal, que den explicaciones de por qué lo hacen mal y corrijan su comportamiento. Y ya veremos que responden. Yo pienso que procuro pensar, a pesar de la edad, ser optimista, lo cual ya es mucho en un país como el que vivimos, pero yo creo que para el futuro de nuestro país, ahora que vivimos el fenómeno de la corrupción estallando por todas partes, yo creo que es muchísimo más grave.
el fenómeno latente y constante de la discriminación respecto de las minorías que existen en España en este momento, porque realmente todavía son minorías, pero muy fuertes, muy estables. Es mucho más grave esto como falta de respeto a la dignidad humana que el fenómeno de la corrupción, pese a los efectos evidentemente también perjudiciales y corrosivos que tiene sobre el funcionamiento del Estado y de la administración. No, tampoco lo discuto. Pero creo que este afecta a la dignidad humana y por lo tanto es mucho más grave y debe prestarle todo el conjunto de la administración la atención que se merece. Nada más y felicidades por todo lo que hacéis. Y la administración tiene obligación de contestar y motivar la respuesta. Pero en extranjería no. Porque como una ley que es especial, que es la extranjería y una especialidad, cuando yo pido ir a presentar un expediente, tengo que pedir cita previa. Y esa cita previa, para algunos expedientes, es una cita previa que me la pueden rechazar si no reúne los requisitos que me exigen para la cita previa. Es decir, que hay un filtro inicial. Hay un vacío legal entre el derecho de petición y esa cita previa, que es reorganizativa, según la administración, es porque es la única manera de organizar la avalancha de expedientes que se producen. Pero yo no puedo ir a presentar un arraigo social si previamente no he hecho una cita previa. Pero para la cita previa tengo que acompañar una serie de documentos. Cuando la ley administrativa en sí misma, cualquier ciudadano podría ir a presentar una petición, un escrito a cualquier administración pública y me la tendrían que resolver. En derecho de extranjería eso no existe. Uno tiene que hacer petición previa, luego te dan la cita, luego te reciben la documentación. Hasta ese momento no puedes hacer uso del derecho de petición. Es decir, que la propia ley de extranjería acaba, que es una especialidad, claro, pero es una ley especial, acaba vulnerando la propia ley orgánica. Y eso lo hemos planteado jurídicamente, incluso hace poco, desde el Colegio de Abogados, mediante un informe, y la Secretaría General de Inmigración de Madrid, del Ministerio, nos ha contestado que lamentablemente lo que para ellos es trascendente es la reorganización de los expedientes, no el hecho en sí de que eso es una vulneración del derecho de petición. Y eso se produce en extranjería. Es decir, hago ese matiz, ya sé que hay cuestiones muy técnicas que ahora no aclararé, no podré aclarar, pero sí que se produce. Y eso es un derecho constitucional. Es evidente que los abogados tendríamos ahí la obligación, como cualquier profesional, de exigir que el propio Estado determinados derechos, bueno, todos, los fundamentales y los que no, los que están recogidos en la Constitución, se respeten por encima de cualquier otra cosa. Majoria absoluta. Sabeu si el senyor Rajoy pot caure en aquesta tentació? També té majoria absoluta. ¿Qué tan efectivos son estos procedimientos? Digamos, si se inician 10, ¿cuántos se concluyen? Y de los que se concluyen, ¿cuánto se cumple la determinación final? Y para digamos, para Omar y para Bernat, como no abogados y con la experiencia directa de las víctimas, si las víctimas todavía creen en este concepto o en esta idea de justicia, que es las vías que están establecidas, ¿no? Gracias. Hola, buenas noches. Quisiera comenzar agradeciendo a Sos Racismo porque soy usuario, Servir me han ayudado en los ya 20 años que casi llevo aquí, en varios casos de abuso. Bueno, pero concretamente quería denunciar algo que ya se conoce, pero que hay que insistir en que si la sociedad y los ciudadanos experimentan más racismo o sienten crecer dentro de sí ese racismo, es porque desde instancias políticas y de los medios eso se promueve intencionadamente para distraer de otros problemas. Concretamente, en estos últimos días se ve en la prensa que la presión del ayuntamiento o del gobierno de la Generalitat ha aumentado hacia los inmigrantes, no cesa, a pesar de que la cantidad de inmigrantes ha bajado. Pero, por ejemplo, en el caso de la prostitución, ¿qué es lo que sacan los medios? Las nacionalidades preponderantes, todas extranjeras, del países del este, de Senegal, de Nigeria, de Sudamérica. En cuanto al tema de las barracas en solares, también se trata y se menciona a los gitanos y otros extranjeros, o bueno, gitanos nacionales portugueses y extranjeros de origen africano o sudamericano. Se trata de esto. Entonces, ¿con qué interés y con qué intención se hace esto?
Para mí es más que una distracción y utilizar a los más débiles para hacer suponer al resto de la ciudadanía que está haciendo algo. Aquí hay otra cosa con que Val Interior quiere endurecer el hurto, es decir, las penas contra el hurto. ¿Y qué pasa contra la corrupción? Mientras tanto se escucha hace una semana que el gobierno ha indultado a 2 políticos durante el gobierno de Pujol que han sido condenados previamente a cárcel y los indultaron. Y lo del endurecimiento hacia los inmigrantes sin papeles para que accedan al habitaje o puedan empadronarse. En lo que se hablaba de la reunificación familiar, etc., ya se aplica también a los que no requieren o no están pidiendo esa reunificación, también a los individuales. Es decir, yo veo y denuncio un endurecimiento con fines políticos. D'altres ONGs van organitzar la campanya Democràcia és Igualtat i és una campanya que malauradament o sorprenentment els seus continguts, sobretot el vídeo didàctic d'11 minuts que es poden trobar a Google, continuen servint per fer pedagogia social. Abans hem escoltat les diferents intervencions, es parlava de la legitimació social, l'actitud de la gent. Bé, tenim una campanya de l'any que ve per a 20 anys que tant a l'espot de televisió com el vídeo didàctic que es va fer segueixen sent absolutament útils per a escoles, per a associacions de veïns i per tot arreu on volem explicar que les diferències no han de ser motiu de discriminació i en aquesta campanya hi ha moltíssims aspectes pel que fa a immigració i pel que fa a refugiats.